Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Manuel Fernando González Sánchez, estudiante de la Tecnología Mecánica Industrial. A continuación procederé a presentar mi investigación, la cual consiste en la evaluación de material compuesto de FRP en miembros estructurales de contenedor tipo refrigerado para alargar su vida útil y así disminuir mantenimientos correctivos. Sobre los diversos materiales implementados en miembros estructurales, la madera ha sido implementada habitualmente en miembros estructurales articulados de los pisos de los contenedores refrigerados. Sin embargo, en base a la experiencia en la inspección de equipos donde se utiliza en esta función, la madera no ha demostrado ser el material más eficiente, ya que sus propiedades mecánicas dependen en gran medida del contenido de humedad que contienen los perfiles, el cual no puede superar el 12%, puesto que esto altera las propiedades mecánicas en notable manera. También tenemos que analizar bien cómo la dirección de las cargas aplicadas sobre los perfiles, por lo que se encuentra de suma importancia la elaboración de este trabajo, debido a la nula formación sobre la aplicación de materiales compuestos FRP en miembros estructurales de un contenedor refrigerado, como también la necesidad de aumentar la durabilidad de los equipos y la disminución de su mantenimiento correctivo. En cuanto al marco teórico, en la industria internacional y local se encuentran varios vacíos de aplicación de estudios científicos que se preocupen por la mejora de la vida útil de los contenedores refrigerados. Esto si hacemos a un lado las grandes superficies que se dedican a la fabricación de estos. Teniendo un enfoque al territorio colombiano, toda empresa del sector logístico que opere con este tipo de dispositivos de transporte está sometida a la importación de contenedores desde los grandes países productores como China, haciendo que los costos por unidad en el país sean demasiado altos. La vida útil de estos equipos está más o menos estimada entre 10 a 15 años. Aún así, las constantes escaseces de estos equipos que se presentan a nivel mundial hacen que las navieras acepten contenedores de alta longevidad. Ahora vamos a identificar qué son los materiales compuestos FRP. Los Fiber Reinforced Polymer, de ahí sus siglas FRP, o polímeros reforzados con fibras, son materiales compuestos los cuales están integrados por una fibra y una matriz. Sin embargo, estos materiales principales no deben fusionarse entre sí o disolverse, ya que lo que significa que estos materiales deben poderse identificar por medios físicos visuales, puesto que estos materiales son heterogéneos. En muchas ocasiones por estos materiales heterogéneos presentan comportamientos anisotrópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus propiedades dependen de la dirección en la que se sitúan sus compuestos, tanto como la matriz como la posición de las fibras. Las fibras, por su parte, son responsables de otorgar las propiedades estructurales al material compuesto, debido a su rigidez y a su resistencia mucho más elevada que la de la matriz. Estas características se expresan por lo general por medio de parámetros como son la resistencia específica y el módulo específico, que corresponden respectivamente a las relaciones entre la resistencia a la tracción y el peso específico. También la relación entre el módulo de elasticidad y el peso específico. Existen tres categorías principales en las fibras, que mayormente son implementadas con los polímeros, las cuales son la fibra de vidrio GFRP, la fibra de aramida AFRP y la fibra de carbono CFRP, cada una de estas con propiedades mecánicas diferentes. Por ejemplo, la fibra de vidrio GFRP representan por su bajo costo, pero suelen ser menos resistentes que otro tipo de fibras. Por su parte, las fibras de vidrio se dividen en tres tipos: tipo E, S y AR. Por ende, las principales diferencias en este tipo de fibras se representan en su resistencia al álcali, o óxidos o hidróxidos generados por metales alcalinos, y en su resistencia mecánica. La fibra aramida FRP se pueden apreciar como su principal ventaja su buen comportamiento ante cargas cíclicas y su alta dureza. Poseen una estructura anisotrópica donde se encuentra mejor resistencia y módulo de elasticidad en su sección longitudinal. Por lo tanto, es necesario recalcar que esta fibra demuestra una respuesta elástica un poco lineal cuando se carga tensión y representa un comportamiento no lineal
cuando se trabaja bajo compresión. ¿Eso qué quiere decir? Que su comportamiento de esfuerzo de deformación es considerable, depende de la carga y hacia donde se aplica su eje. Por su parte, las fibras de carbono CFRP suelen ser más conocidas, por lo tanto son las más utilizadas debido a que presentan mejores propiedades mecánicas en comparación con los otros tipos de fibra. En la fabricación de este tipo de fibra se emplean polímeros tipo pitch o PAN, de modo que las fibras que se elaboran a partir de tipo pitch se fabrican de petróleo refinado o brea. También otorgan material de uso general y poseen una alta resistencia y un módulo de elasticidad alto. Por su parte, las fibras PAN están elaboradas con poliacrilonitrilo, generando un material de elevada resistencia y un módulo de elasticidad. Por su parte, la matriz orgánica o polimérica, también conocida como la matriz de plástico, se caracteriza por su baja densidad y alta tenacidad, alta resistencia a la corrosión y su baja resistencia mecánica. También es un poco menos costosa y la rapidez entre su conformado es mucho más sencilla y mucho más rápida. También hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con ese tipo de matrices la influencia que tienen las condiciones medioambientales sobre los polímeros, tales como son la humedad, la temperatura y la radiación solar. El papel de la matriz consiste en cumplir varias funciones, entre ellas está: primero, se encarga de unir las fibras, también es el medio que se encarga de transmitir y direccionar las cargas externas aplicadas hacia las fibras, las cuales son pues nuestro compuesto que se encarga de recibir todas estas cargas. La matriz recibe solo una pequeña porcentaje de estos esfuerzos. Además, la matriz debe tener un comportamiento dúctil, asimismo se encarga de proteger la fibra contra la abrasión y la corrosión ambiental. Por otra parte, dentro de este tipo de material se destacan los termoestables y los termoplásticos. En definitiva, los termoestables serían los más idóneos y adecuados para la implementación marítima. Bueno, teniendo en cuenta las condiciones del párrafo inicial, como son la temperatura y la radiación solar, los termoplásticos son materiales maleables ante el calor, lo que hace que a altas temperaturas este pierda su rigidez y se deforme. Cabe resaltar que los materiales termoplásticos disponen de lo que se consiste como un historial térmico. A medida que son calentados, pues ellos en diversas ocasiones cambian sus propiedades, se modifican de forma gradual, ya que se debilitan sus enlaces. Los termoestables son unos polímeros que representan cualidades que no fluyen a altas temperaturas, es decir, que no varía su densidad. Este tipo de resinas son demasiado rígidas debido a la forma entrelazada de sus moléculas, lo que hace que se presente buena elasticidad debido a una vez dada la forma ya no se puede modificar. Una desventaja de esto es que hace que el material no se pueda volver a reciclar. Entre estos polímeros resaltan las siguientes resinas, la cual la primera sería la resina ortoftálica, que es conocida como poliéster de uso general. Fue la primera de las dos resinas que se han creado, presenta un bajo costo y es bastante empleada en los polímeros reforzados con fibra. Es un material que está basado en ácido ortoftálico, que contiene entre un 35 y 45% de estireno. Se emplea donde no se requiera tanta resistencia y funciona bien ante el agua dulce como a la salada. Por su parte, la resina isoctálica es un poliéster insaturado de viscosidad media a base de ácido isoctálico. Está especialmente diseñada para aplicaciones resistentes a la corrosión, la cual para aplicaciones marítimas es la más deseada debido a su resistencia por su absorción de agua, su alto comportamiento de resistencia ante productos químicos, al medio ambiente, y tiene buenas propiedades de resistencia mecánica. También presenta una buena capacidad para deformarse antes de fallar, seguida de las temperaturas que son mucho más elevadas para que se haga una deformación visual. Bueno, en cuanto al estado del arte, la aplicación de materiales FRP en estructuras de contenedores refrigerados aún no se ha tenido considerado, aún no se demuestra información de su aplicación en esta área. Sin embargo, se ha demostrado la eficiencia de los materiales compuestos FRP al verse sometidos a diversas cargas y situaciones específicas donde se precisa la inclusión de todos los factores que puedan afectar el comportamiento de dicho material.
Una de las bases que más destacan sobre este planteamiento lo hace J.M. Hodgkinson, donde descubre que los valores arrojados por las ecuaciones pueden variar con los datos encontrados de forma experimental. Esto si la metodología en que se realiza los ensayos no es la adecuada, puesto que puede desencadenar distintos errores. Esto hace mucha base a la anisotropía, ya que si en los cálculos nos enfocamos en hacer un análisis de cargas puntual a una forma de la digresión que están los compuestos, y en la parte de la práctica nos hacemos un análisis distinto a lo que estamos buscando en lo teórico, pues se van a presentar distintos errores. Un ejemplo de esto, como cuando los ejes del campo de tensiones no coinciden con los ejes de simetría de la muestra, surgen fuerzas extrañas y algunas deformaciones. Por su parte, Marcoa Pérez y Montserrat Sánchez exponen que las propiedades heterogéneas de los materiales compuestos deben de ser profundamente analizadas en tres escalas: microescala, mesoescala y macroescala, donde se logra la estimación de las propiedades mecánicas en cada una de estas, pero es necesario hacerlo tanto analíticamente como experimental. Otro factor que es muy importante en los miembros estructurales es su resistencia a la corrosión, por lo cual Deborah L. Chan propone que se puede dar una protección, por así decirlo, en contra de esta, teniendo en cuenta que al implementar materiales que estarán en contacto eléctrico, aplicación directa para los contenedores refrigerados con su unidad de refrigeración, que puede tener pérdidas energéticas a distribuirse entre los materiales por los que circula esto posean la misma composición, para que el circuito que interactúa entre ellos, el voltaje se haga cero y no se inicie una corrosión. Al implementar los materiales compuestos en reemplazo a la madera, este tipo de material actuará con sus propiedades dieléctricas, actuará de manera estructural como medio aislante entre el aluminio del suelo y el crossmember inferior, que está en acero, así evitando corrosión galvánica. Asimismo, Carlos Pérez Alonso en su investigación indica que el envejecimiento provocado por los ambientes y el tipo de atmósfera en que trabaja el equipo, el tipo de agentes químicos, entre otros, sufre un envejecimiento lento. Además, la repercusión del envejecimiento es mucho menor en materiales compuestos termoestables que en los termoplásticos. Sin embargo, en su mayoría de los casos no son tan críticos, ya que la mayor transferencia de carga es recibida por las fibras, donde el envejecimiento de las fibras es mucho menor que el de la parte de la matriz. A su vez, Carlos Pérez Alonso también define que existen dos propiedades de los materiales compuestos que influyen de manera crucial. Depende de la forma en que se presente la degradación por fatiga. Estos son su heterogeneidad y la anisotropía, siendo propiedades que son de características de dualidad, donde por una parte son factores que aportan considerablemente a la fatiga, pero también es el factor que genera más condiciones en el inicio de la gradación a nivel de microscópico. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, en el sector marítimo se viene presentando un problema en los contenedores refrigerados, el cual consiste que hay un desprendimiento de la unión entre los miembros estructurales y el suelo de aluminio, lo cual se ha analizado y se cree que es la parte de la selección de la madera como material de fabricación de uno de sus componentes de sus miembros estructurales. También a la suma de otras diferentes circunstancias que hacen con los comportamientos de los materiales que ya son intrínsecos de ellos, sufran un mayor desgaste, como lo son las malas prácticas de manipulación en su transporte y uso del equipo. Uno de los factores que hacen parte de las malas prácticas que aceleran el deterioro del suelo es, como notoriamente, el montacarga tradicional al buscar elevar el container de esta parte inferior. Esta es una foto de los miembros estructurales. Hace sobrefuerza a la lámina, haciendo que los tornillos estén cada vez sobretensionados, y los pisos del cross member, haciendo que la chapa de aluminio también se vea afectada por compresión, permitiendo que se haya pues ahí en esa área puntual se debilite, expandiendo la perforación, permitiendo el paso de fluidos que comienzan a humedecer los elementos del piso o los cross members. El relleno aislante, que es de poliuretano, comprometiendo su durabilidad y también iniciando la oxidación de materiales de acero y afectando la densidad también de los aislantes,
Cabe recalcar que algunos de estos fluidos que vienen de los alimentos poseen en su composición cloruros, ya que si se sitúan en parte puntual pueden iniciar corrosión en el aluminio, haciendo que éste comience a deteriorarse y a quedar obsoleto. La mala distribución también de la carga al interior del container también ayuda al deterioro del piso, ya que concentra estos esfuerzos del peso en un área específica, sometiendo a esfuerzos normales desequilibrados a todos los miembros estructurales, esencialmente a los cross members, los cuales bajo estos trabajos quedan en aplastamiento, produciendo deformaciones en ellos. La selección errónea de estos materiales pues no se puede dejar pasar por alto, ya que al no ser los adecuados hacen que estos problemas se potencien, logrando afectar de mayor magnitud la vía del container. Uno de los más notables son las omegas, ya que algunos de estos modelos pues están fabricados en madera, haciendo que la humedad, tanto que de la atmósfera en que trabaja, como la de su mantenimiento, la que se genera el proceso de refrigeración, humedezca estos elementos, más la penetración de los fluidos que inician la descomposición de los miembros estructurales en madera, pasa también a afectar a los tornillos sujetadores, que si bien ya están trabajando en tensión, ahora estarán sometidos al desgaste de la oxidación y consecuentemente pasarán a la corrosión, para luego pasar a una posible fractura, haciendo que el piso se levante de su posición original. Esta humedad también se ha mencionado afecta gravemente al relleno, haciendo la unidad de refrigeración deba trabajar más, ya que al no tener un aislante en óptimas condiciones y la presencia de los agujeros donde antes estaban los tornillos sujetadores, se comienza a escapar un porcentaje de frío, produciendo también se incluye una nueva carga térmica por infiltración, haciendo que el equipo deba trabajar más de lo normal. Para compensar las pérdidas, pues el equipo aumenta el consumo del combustible y el consecuente desgaste acelerado de las piezas mecánicas. En cuanto a los objetivos, el objetivo general consiste en evaluar los materiales compuestos FRP y las posibilidades de ser implementados como sustituto adecuado para la madera en miembros estructurales, debido a sus propiedades anisotróficas que facilitan su adecuación a las condiciones donde la madera presenta envejecimiento prematuro y se convierte en uno de los principales focos de propagación del deterioro del contenedor desde el suelo. Entre los objetivos específicos podemos definir las composiciones ideales de los materiales compuestos FRP que logren satisfacer las condiciones estructurales producidas por las cargas puntuales a las que es sometido, las condiciones ambientales de trabajo y la adaptabilidad al diseño estructural original. Determinar la variación de las propiedades de los componentes estructurales al reemplazar vigas fatigadas elaboradas en madera por perfiles compuestos de una matriz polimérica y reforzados con fibra. También se espera evaluar el comportamiento y estado de los miembros estructurales FRP en cuanto a su durabilidad, adhesión con las vigas de acero y la chapa de aluminio, además de su comportamiento ante cargas cíclicas en comparación a un contenedor con vigas en madera. Respecto a los objetivos propuestos en ese trabajo, se buscará información acerca de estos equipos para nutrirnos de conocimiento. Luego se pasaría a hacer la distribución en dos etapas. Para la primera etapa habrá una búsqueda de información, donde se buscará información puntual sobre la aplicación de materiales compuestos en estructuras sometidas a ambientes corrosivos. Allí se hará uso de la información de trabajos investigativos sobre materiales en la industria naval y civil. Además, también se hará un énfasis en los materiales implementados en las estructuras de embarcaciones y de plataformas petrolíferas, donde los cuales se destacan son los polímeros de matriz termoestable y reforzadas con fibra. En su gran mayoría, la combinación de fibras son aceptadas para cada situación específica. En base a esto se tiene como opción las resinas isoftálicas y las ortoftálicas, con sus respectivos refuerzos, ya sea en fibra de vidrio o en fibra de carbono si la situación lo amerita y el precio es asumible. Luego de seleccionar los materiales del compuesto en base a la resistencia mecánica y el comportamiento ante la humedad y la corrosión, se procederá a extraer las vigas de madera. Se pasará a limpiar el área de trabajo, se instalarán los perfiles FRP y se unirán luego los miembros estructurales y el piso. Luego de esto se pasará a fabricar paneles del aislante térmico de poliuretano,
se instalará el cubrimiento del aislante, se va a realizar una base de datos donde se pueda llevar el seguimiento del contenedor, donde se indique su ubicación, condiciones de trabajo y los cambios físicos de la estructura, pues que sean notablemente visibles. Asimismo se medirá el estado de las piezas y el periodo entre mantenimientos. Para los resultados esperados, se espera aumentar la vida útil de los contenedores refrigerados y reducir su tiempo de mantenimientos correctivos. Se espera evaluar los beneficios que podrían obtener al sustituir los materiales de miembros estructurales de madera por miembros elaborados de materiales compuestos FRP. Se espera que los materiales seleccionados presenten un buen equilibrio con los de los demás componentes del sistema. Y lo más importante, se busca nutrir al investigador y el campo de conocimiento sobre la aplicación de materiales compuestos FRP, miembros estructurales de un contenedor refrigerado.